Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Conocen su voz. Juan capítulo 10, versículo número 4 y 5. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hoy hablaremos de ovejas. Y es interesante porque al final Jesús comparó a todos los seres humanos y a Él como nosotros, como la oveja, y Él como el buen pastor. ¿Qué lecciones aprendemos? La primera es, las ovejas no se salvan solas. Las ovejas hay que salir del redil a buscarlas. Hay que ir a encontrarlas. Hay que ir a hacer un ministerio en favor de ellas. El capítulo 10 de San Juan está lleno de interesantes detalles de la relación de las ovejas con el pastor y el pastor con ellas. Y una primera es que él como líder va adelante, pone el ejemplo, no las arrea, no las empuja, sino que él las guía. Cada hijo de Dios, cada hija de Dios, podemos encontrar en él el pastor que nos guía y que nos ayuda a tomar decisiones por caminos y por situaciones complicadas. Segundo, las ovejas siguen. Y cuando digo siguen, es porque son seguidoras, porque debemos aprender la sumisión. La sumisión es reconocer el liderazgo de Dios sobre nosotros. Y cuando seguimos esa voz, cuando lo seguimos a Él, siempre nos lleva a nuevos pastos. Jamás nos va a llevar ni por lugares, ni a situaciones, ni a elementos complicados donde nos va a dejar abandonados. No, la oveja tiene que entender que debe seguir al líder, al pastor. Ahora habla de los extraños. ¿Quiénes son los extraños? Los extraños son lo que desvían las ovejas. Cualquier persona que ejerza una influencia sobre otra para dañarla, para torcerla, para desviarla de los principios que Dios estableció, ese es un extraño. Dice, las ovejas no deben seguir a los extraños. Y para que nos quede claro, el amor de Él con cada uno de nosotros, dice, Él conoce sus ovejas. Es decir, Dios conoce, sabe y está pendiente de todas nuestras necesidades. Y un punto importante, el que nos corresponde hoy, las ovejas conocen la voz del pastor. Los animales aprenden a identificar nuestra voz y el sonido de nuestra voz y su nombre cuando insistimos en nombrarlas y en llamarlas. Y es todo un proceso, hasta que finalmente el oído y el cerebro de los animales que usamos como mascotas o en la granja empiezan a conocer la voz del pastor. ¿Cómo conocer la voz de Dios? Es sencillo, su voz está en su palabra. Es lamentable cómo muchas personas hoy dependen de otros para escuchar la voz de Dios. Mi líder me dijo, el profeta me dijo. Nosotros debemos escuchar en primer lugar la voz de Dios, especialmente cuando en muchas ocasiones la voz del líder se contradice con lo que dice la palabra. Y en ese momento, la oveja debe escuchar y reconocer la voz de Dios. Hemos de tener supremo cuidado. El dominio de una persona sobre la otra es satánico. Ninguna mente puede dominar otra, y cuando alguien lo intenta o la subyuga a través de cualquier método, a cualquiera que se atraviese, no es un plan de Dios. Él no subyuga, Él no domina, Él no controla. La Biblia habla de muchas ocasiones como Él toca la puerta, como Él llama, como Él invita. Deberíamos tener mucho cuidado con mucho liderazgo que existe hoy, sobre todo de tipo espiritual, en donde muchos se convierten en la conciencia y la voz, porque las ovejas no han aprendido a reconocer la voz del verdadero pastor que es Jesús. El gran problema es que el diablo también nos habla. Y cuando él habla, confunde, seduce, halaga y nos pone en el camino de la trampa. Las ovejas debemos aprender a pasar tiempo con el pastor que es Jesús y reconocer su voz. Y cuando alguien nos indique algo que no esté en acorde a su palabra,
Ese es un extraño y debemos seguir siempre la voz del buen pastor. Conoce más a Jesús como tu buen pastor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.